El motor rugió en la carretera vacía cuando Sergio pisó el acelerador a fondo. Las luces traseras rojas parpadeaban entre los pilares de hormigón del viaducto. El velocímetro marcaba 90, pero la distancia entre los coches no se acortaba. ¿A dónde va a las 11:30 de la noche? El pensamiento se agitaba en su cabeza como un pájaro enjaulado. Su mujer había dicho que iba a casa de su amiga Elena por un asunto urgente, pero Elena vivía en la parte opuesta de la ciudad. Y Laura se dirigía hacia la zona industrial, allí donde después de las 10 de la noche no va gente decente. Delante apareció una señal de desvío. Laura giró bruscamente a la derecha, sin poner el intermitente. Sergio intentó seguirla, pero un camión salió de detrás de la curva, cortándole el paso. Mientras esperaba a que pasara el monstruo de varias toneladas, su mujer desapareció en el laberinto de naves industriales. Sergio se detuvo en el arcén, apagó los faros e intentó recuperar la respiración. Las manos le temblaban, por la adrenalina o por lo que empezaba a comprender. Los últimos 2 meses Laura había cambiado. Compraba ropa nueva, se había apuntado al gimnasio, se quedaba más tiempo en el trabajo. Decía que en la clínica había mucho lío, nuevos proyectos, necesitaba demostrar su valía. ¿Quizás soy un paranoico? Intentó convencerse Sergio. Pero los paranoicos no siguen a sus mujeres de noche por la zona industrial. Los paranoicos se quedan en casa y se atormentan solos. Dio la vuelta y se fue a casa. El piso le recibió con silencio y oscuridad. En el cuarto de los niños roncaba Alejandro de 17 años, mañana tenía el último examen antes de la graduación. Paloma de 14 años dormía abrazada a un osito de peluche que parecía ridículo para su edad, pero que se empeñaba en no tirar. Sergio se desnudó y se acostó en la cama, tapándose hasta la barbilla. El reloj digital de la mesilla marcaba las 12:47. ¿Dónde estará Laura ahora? ¿Con quién se encuentra en la zona industrial? Y lo principal, ¿cuánto tiempo lleva esto? El tiempo se hacía eterno. Cada ruido en el portal le hacía tensarse, pero resultaban ser vecinos o simplemente crujidos de la casa vieja. A las 2:35 oyó el sonido familiar de la llave en la cerradura. Sergio cerró los ojos e intentó respirar con normalidad. La puerta de entrada hizo clic suavemente. Laura se descalzó en el recibidor, oía cómo intentaba no hacer ruido, poniendo los zapatos en el armario. Después siguió el susurro de la ropa. Pasó por delante del dormitorio hacia el baño. El agua empezó a sonar. Sergio yacía inmóvil, contando los segundos. La ducha duró mucho, unos 15 minutos. Esto era extraño. Laura nunca se lavaba tan meticulosamente después de simples encuentros con amigas. Cuando por fin se deslizó en la cama, no olía a su gel de ducha habitual. ¿Y a algo más desconocido, perfume de hombre? Sergio no estaba seguro, pero el olor definitivamente era ajeno. Laura se acostó en su lado de la cama, pero no se acurrucó contra él, como solía hacer. Simplemente se volvió hacia la pared y al cabo de unos minutos empezó a respirar con normalidad. Demasiado normal para una persona que acababa de vivir el estrés de una llamada urgente de una amiga. Sergio estuvo despierto hasta el amanecer, analizando cada detalle. El comportamiento de su mujer, sus nuevos hábitos, los extraños retrasos en el trabajo. Las piezas del mosaico se iban componiendo en una imagen que no quería ver. Por la mañana Laura se despertó antes del despertador, lo que también era inusual. Se levantó, se estiró y sonrió a su marido tan naturalmente como si la noche anterior no hubiera existido. «Buenos días», le dijo y le besó en la mejilla. «¿Cómo has dormido?» «Bien», respondió Sergio. «¿Has vuelto tarde?» «Sí, Elena tiene problemas con su marido. Tuve que hablar mucho rato». Laura se dirigió al baño, pero se volvió. «Por cierto, no despiertes a los niños. Que duerman antes del examen». Desapareció tras la puerta y Sergio oyó el sonido del agua corriendo. Otra ducha. La segunda en una noche. Se levantó y maquinalmente empezó a hacer la cama. Cuando Laura salió del baño, Sergio estaba preparando café. Llevaba una bata de casa, el pelo recogido en una toalla. Parecía fresca y descansada. «¿Qué quieres para desayunar?», preguntó, sacando huevos de la nevera. «Lo de siempre». Se movían por la cocina en el baile habitual de las obligaciones matutinas. Laura freía huevos revueltos, Sergio cortaba pan y hacía bocadillos para los niños. Todo como siempre, pero ahora cada gesto suyo le parecía falso. «¿Cómo está Elena?».
Preguntó él, untando mantequilla en el pan. Mejor. Su marido prometió cambiar. Laura no levantaba los ojos de la sartén. Espero que esta vez vaya en serio. ¿Qué pasó? Pues nada, problemas familiares. No me gusta hablar de los asuntos ajenos. Pasó los huevos a los platos y se sentó frente a su marido en la mesa. Comía con cuidado, como siempre, pero Sergio notó que evitaba su mirada. Hoy me retrasaré, dijo Laura, terminándose el café. Tenemos inventario en la clínica. ¿Hasta qué hora? No sé. Quizás hasta las 9. O hasta las 10. Después del desayuno Laura se preparó para ir al trabajo. Sergio la acompañó y, cuando ella se agachó, echó un vistazo a su bolso. Allí, entre las cosas habituales de mujer, había una llave. Pequeña, plateada, claramente de un coche. Pero no del suyo, las llaves de su coche tenían una base de plástico negro con botones de alarma. Hasta luego, dijo Laura, besando a su marido de despedida. Sergio se quedó en la puerta hasta que el ascensor se la llevó abajo. Después volvió al piso y se sentó ante el ordenador. La jornada laboral empezaba a las 9, pero ahora solo eran las 7 de la mañana. Abrió el buscador y escribió, ¿cómo saber si tu mujer te engaña? Después borró la búsqueda y cerró el navegador. Era una tontería. No era un adolescente que busca respuestas en Internet. Pero la llave ajena en el bolso de su mujer era un hecho. Como el viaje nocturno a la zona industrial. Y el nuevo perfume en su piel. Sergio se sirvió más café e intentó concentrarse en el trabajo. Pero los pensamientos volvían a Laura. A cómo había cambiado en los últimos meses. Se había vuelto más atenta a su aspecto, pero más fría con él. Sonreía más a menudo, pero esas sonrisas parecían forzadas. ¿Quizás simplemente tiene una crisis de los 40? Intentó encontrar una explicación racional Sergio. 35 años, esa edad en que las mujeres empiezan a replantearse la vida. Quizás simplemente quiere sentirse atractiva. Pero entonces, ¿para qué necesita la llave de un coche ajeno? Sergio comenzó por lo que mejor conocía, el ordenador. En casa tenían un portátil común que usaba toda la familia. Laura a menudo revisaba el correo y las redes sociales precisamente en él. Abrió el navegador y revisó el historial de visitas. Las últimas entradas eran de ayer, la web de la clínica, noticias, tienda online de cosméticos. Nada sospechoso. Pero Sergio sabía que el historial se podía borrar. Y a juzgar porque las entradas se cortaban a mitad del día, Laura precisamente eso había hecho. El correo electrónico también estaba casi vacío. En la carpeta enviado solo quedaban emails de trabajo a colegas y un par de mensajes a amigas. Pero la carpeta de eliminados estaba completamente limpia. Esto ya era inquietante, normalmente Laura no era tan meticulosa en cuestiones de higiene digital. Sergio intentó recuperar los archivos eliminados con un programa especial. El proceso duró 2 horas, pero el resultado fue decepcionante. Se ha vuelto precavida, comprendió. Antes Laura no se preocupaba por las huellas digitales. Significa que ahora tiene una razón para ocultarlas. Al día siguiente se fijó en algo que antes no había notado. Laura salió de la ducha con ropa interior nueva, de encaje, cara, claramente no de esos conjuntos que tenía en el cajón de la cómoda. A él nunca se había puesto algo así. Bonito, dijo él, señalando la lencería. Gracias. Laura sonrió, pero en la sonrisa no había calidez. Lo compré ayer. Decidí consentirme. ¿Por qué motivo? ¿Y hace falta un motivo para que una mujer se compre lencería bonita? Se volvió hacia el espejo y empezó a peinarse. Sergio notó que el peinado también había cambiado. Antes Laura llevaba el pelo largo y liso. Ahora lo tenía más corto, con ligeras ondas. Elegante, moderno. ¿Cuándo tuviste tiempo de ir a la peluquería? Preguntó él. En la hora de comer. Cerca de la clínica han abierto una nueva peluquería. En el desayuno Laura anunció que se había apuntado al gimnasio. A partir de mañana iré a fitness, dijo, untando mermelada en la tostada. El médico dice que necesito ejercicio físico. El trabajo sedentario afecta mal a la salud. ¿Qué médico? Preguntó Sergio. El jefe médico. Diego Valverde. Recomienda a todos los empleados que hagan deporte. El nombre del jefe médico Laura lo pronunció de forma especial.
Con una ligera sonrisa que Sergio no pudo descifrar. ¿Y dónde está ese gimnasio? Cerca del trabajo. Muy cómodo, puedo ir directamente después del turno. Así que los retrasos en el trabajo ahora se explicarían por los entrenamientos. Una coartada muy conveniente. 2 días después, por la tarde, llamó la suegra. Carmen apareció con una gran bolsa de compras y la expresión habitual de preocupación en el rostro. ¿Laurita está en el trabajo?, preguntó, besando a su yerno en la mejilla. Sí, hoy tiene inventario. ¿Otra vez? Carmen meneó la cabeza. Han machacado completamente a la niña en esa clínica. Menos mal que he venido. Ayudaré con los niños. Empezó a trajinar por la cocina, sacando productos de la bolsa. Sergio notó que entre las compras habituales había delicatessen caros, caviar rojo, salmón, queso francés. No exactamente lo que suele comprar una pensionista con su modesta pensión. Carmen, ¿de dónde son esos productos tan caros? Laura me dio dinero. Dijo, consiente a los niños. Ahora tiene buenas primas en la clínica. Primas. Otra explicación para la repentina prosperidad de su mujer. Carmen se quedó hasta la noche. Ayudó a Paloma con los deberes, preparó la cena, le contaba a Alejandro sobre su juventud. Una abuela cariñosa normal. Pero cuando a las 9 de la noche llamó Laura y dijo que se retrasaba una hora más, Sergio notó cómo se miraron rápidamente y con cierta culpabilidad la suegra y los nietos. Mamá está muy cansada, dijo Paloma cuando se sentaron a cenar. Sí, tiene un trabajo duro, asintió la abuela. El jefe médico es exigente. Pero justo. Y atento con los empleados. Otra vez ese jefe médico. Diego Valverde. Laura volvió a las 10:30. Cansada, pero contenta. Besó a su madre, a los niños, al marido. Agradeció a Carmen su ayuda. Mamá, eres una salvadora de verdad. No sé qué haríamos sin ti. ¿Qué dices, hija? La familia es sagrada. Después de que se fuera la suegra, Sergio decidió comprobar una suposición. Al día siguiente, cuando Laura debería estar en el trabajo, fue al edificio de la clínica. El coche de su mujer no estaba en el aparcamiento. Llamó a recepción. Buenos días, ¿podría hablar con Laura Martínez? Perdone, Laura Martínez ya se ha ido. Hoy tiene día reducido. ¿A qué hora se fue? Sobre las 3. ¿Ha pasado algo? No, gracias. Ahora eran las 4 de la tarde. Laura debería volver a casa no antes de las 7. Sergio se fue a casa y se puso a esperar. A las 6:30 oyó el sonido familiar de la llave en la cerradura. Hola, Laura entró en la cocina, donde él tomaba té. ¿Qué tal? Bien. Has llegado pronto. Terminamos antes de lo previsto. Tenía aspecto fresco. Demasiado fresco para una persona que había pasado todo el día contando medicamentos y equipamiento. La semana siguiente Sergio empezó a seguir a su mujer sistemáticamente. Salía de casa una hora después que ella e iba a la clínica. Aparcaba en un patio vecino desde donde se veía el aparcamiento de servicio. El coche de Laura no estaba siempre allí. El martes la siguió desde la clínica hasta un centro comercial en otro barrio. Laura aparcó en la entrada principal y desapareció entre la multitud de compradores. Sergio esperó media hora y se fue, seguir a su mujer por las tiendas era humillante. El jueves su coche fue en dirección opuesta a casa, hacia los nuevos barrios de las afueras. Sergio se mantuvo a distancia, pero en el flujo de coches la perdió de vista. El sábado por la mañana encontró en el bolsillo de su abrigo un ticket de un restaurante. Caro, moderno, del tipo de locales donde él y Laura nunca habían estado. La cantidad era considerable, claramente para dos. ¿De dónde es esto?, preguntó, mostrando el ticket. Laura ni siquiera se turbó. Ah, eso es de la cena de empresa de la semana pasada. El jefe médico invitó a todo el departamento a celebrar la finalización exitosa del proyecto. Cena de empresa cara. Tenemos un buen jefe. No escatima dinero con los empleados. Otra vez el jefe médico. Diego Valverde se estaba convirtiendo en un tema obsesivo en sus conversaciones. El domingo, cuando Laura se fue a duchar, su teléfono se quedó en la mesa de la cocina. Sergio echó un rápido vistazo a la pantalla, un mensaje nuevo de un contacto marcado simplemente con la letra D. Hasta mañana. Te echo de menos.
El corazón se le hundió. Sergio quiso abrir la conversación, pero el teléfono estaba bloqueado con contraseña. Antes Laura nunca ponía contraseñas en sus dispositivos. El ruido del agua en el baño se detuvo. Sergio rápidamente puso el teléfono en su sitio e hizo como que leía noticias en la tableta. Laura salió de la ducha en bata, cogió el teléfono e inmediatamente revisó los mensajes. Su rostro se iluminó por un segundo con una sonrisa, pero cuando levantó los ojos y vio a su marido, la expresión se volvió neutra. Trabajo, dijo. Mañana tengo que llegar temprano. El lunes Sergio se decidió por un paso más serio. Recordaba que Laura tenía la costumbre de hablar con su madre por las tardes. Normalmente estas conversaciones tenían lugar en la cocina mientras preparaba la cena. Fingió que trabajaba en el dormitorio, pero dejó la puerta entreabierta. Mamá, ya te dije, lo principal es no precipitarse, oyó la voz de su mujer. Él no sospecha nada, pero se ha vuelto más atento. Ayer encontró el ticket del restaurante. Pausa. Carmen decía algo. Por supuesto, le expliqué lo de la cena de empresa. Se lo creyó, como siempre. Otra pausa. No sé. Quizás otro mes o dos. Lo principal es no hacer tonterías ahora. Sergio se tensó, intentando oír cada palabra. Sí, él me lo propuso. Pero aún no estoy preparada para cambios tan radicales. Necesito pensarlo todo bien. ¿Quién era él? ¿De qué cambios radicales hablaba? Mamá, tengo que irme. Sergio está en casa. Hablaremos mañana. La conversación terminó. Sergio oyó cómo su mujer colgó el teléfono y empezó a hacer ruido con los platos, preparando la cena. Se quedó tumbado en la cama, digiriendo lo que había oído. Él no sospecha nada. Significa que había algo que debería sospechar. ¿Otro mes o dos, hasta qué? ¿Hasta qué acontecimiento se preparaba Laura? Y lo principal, ¿quién era esa persona que le hacía proposiciones? ¿Ese mismo desde el teléfono? Sergio comprendió que la simple observación no era suficiente. Necesitaba acciones más decididas. Pero aún no sabía con qué se las veía. Las sospechas eran una cosa. Los hechos, otra completamente diferente. Y hechos tenía pocos. Demasiado pocos para acusaciones. Pero suficientes para estar seguro de que su mujer ocultaba algo. Y ese algo no solo le concernía a ella. Sergio encontró al técnico a través de anuncios en Internet. Iván resultó ser un hombre de unos 50 años, con manos encallecidas y la mirada indiferente de alguien que había visto de todo en la vida. ¿Videovigilancia oculta en su propio piso? Aclaró el técnico, examinando las habitaciones. Sí. Necesito saber qué pasa en casa en mi ausencia. Entiendo. Iván asintió sin hacer preguntas innecesarias. ¿2 cámaras en el salón y el recibidor serán suficientes? ¿Y en el dormitorio? El técnico alzó las cejas, pero no dijo nada. En su larga práctica había instalado cámaras en lugares más extraños. El trabajo duró 3 horas. Las cámaras eran microscópicas, no más grandes que un botón. Una la escondieron en la estantería del salón, la segunda en la lámpara del recibidor, la tercera la camuflaron en un marco con fotografías sobre la cómoda del dormitorio. La imagen se transmitía a una aplicación especial en el teléfono de Sergio. Buena calidad, el sonido también se graba, explicaba el técnico, configurando el programa. La grabación va a la nube, hay espacio para un mes de filmación continua. Esa noche, cuando la familia cenaba, Sergio encendió las cámaras por primera vez. En la pantalla del teléfono apareció la imagen de la cocina, Laura servía ensalada, Paloma contaba algo del colegio, Alejandro masticaba una croqueta en silencio. Un idilio familiar normal. Pero ahora podía controlar ese idilio 24 horas al día. Al día siguiente, revisando las grabaciones, Sergio vio algo interesante. A las 2 de la tarde, cuando todos deberían estar en el trabajo y en el colegio, Laura entró en el piso. No sola, con un hombre. Alto, con traje caro, con una bolsa en las manos. En la grabación se veía como el desconocido sacaba de la bolsa un ramo de rosas blancas y una cajita, claramente de joyas. Laura se reía, agradecía los regalos. Sergio repitió el episodio varias veces, intentando distinguir el rostro del hombre. Pero la cámara estaba instalada demasiado alto, y el ángulo de visión mostraba principalmente la coronilla y la nuca.
Cuando por la noche Laura llegó a casa, llevaba pendientes nuevos, elegantes, con pequeños diamantes. Bonitos, notó Sergio. Gracias. La mujer se tocó maquinalmente el lóbulo de la oreja. Prima del jefe médico. Diego Valverde apreció mi trabajo. Jefe generoso. Buena persona. Sabe valorar a los empleados. Otra vez ese Diego Valverde. El nombre sonaba cada vez más a menudo, y cada vez Laura lo pronunciaba con una entonación especial. Al día siguiente Sergio decidió comprobar las palabras de su mujer. A mediodía fue al edificio de la clínica. El aparcamiento estaba medio vacío, solo 5 o 6 coches. Para un centro médico en horario laboral era extraño. Entró en recepción. Buenos días, vengo a ver a Laura Martínez. ¿Tiene cita? Preguntó la chica del mostrador. Soy su marido. Quería entregarle unos documentos. Laura Martínez hoy no trabaja. Tiene día libre. ¿Día libre? Pero me había hablado de mucho lío en contabilidad. La chica se encogió de hombros. Posiblemente se confunde. Hoy tenemos un día muy tranquilo. Sergio salió de la clínica con una sensación pesada en el pecho. Laura mentía. Sistemáticamente, de forma premeditada mentía. Esa noche en la cena no pudo contenerse. ¿Cómo fue el lío? Duro. Laura se frotó el entrecejo con cansancio. Todo el día ocupados. Diego Valverde controló personalmente el proceso. Seguramente se cansó no menos que tú. Sí, pero es un crack. No traslada la responsabilidad a los subordinados. Cada palabra era mentira. Y Laura pronunciaba esas palabras tan naturalmente como si realmente hubiera pasado el día en la sofocante contabilidad, y no en brazos de su amante. Al día siguiente llamó una voz masculina desconocida. ¿Aló? ¿Es Sergio Martín? Sí. Necesitamos vernos. Tengo información sobre su mujer. ¿Quién habla? No importa. Lo principal es que su mujer no está donde dice. Y no con quién dice. ¿Qué quiere decir? Nos vemos y se lo cuento con detalle. Parque junto al centro comercial, banco cerca de la fuente, dentro de 1 hora. Espere. Pero ya habían colgado. Sergio se quedó con el teléfono en las manos, intentando entender qué pasaba. ¿Quién era esa persona? ¿De dónde tenía su número? Y lo principal, ¿qué sabía sobre Laura? La hora se hizo eterna. Sergio llegó al centro comercial 15 minutos antes de la hora fijada y se sentó en el banco cerca de la fuente. Había poca gente, día laborable, horario de trabajo. Pasó media hora. Nadie se le acercó. 20 minutos después comprendió que le estaban tomando el pelo. O intimidando. ¿Quién necesitaba esto? ¿Y por qué precisamente ahora? Esa noche en casa le esperaba una sorpresa desagradable. Carmen estaba sentada en la cocina con Laura y le explicaba algo acaloradamente. Cuando entró Sergio, la conversación se cortó bruscamente. Hola, dijo él. Sergio, tenemos que hablar, pronunció firmemente la suegra. Se sentó a la mesa frente a las dos mujeres. Carmen le miraba con antipatía mal disimulada. Laura me ha contado sobre tu comportamiento, empezó. Sigues a tu propia mujer. Comprueba sus palabras. Le haces interrogatorios. Carmen. No me interrumpas. La voz de la suegra se endureció. Mi hija trabaja. Educa a los niños, lleva la casa. Y tú en lugar de agradecimiento las sospechas de todos los pecados capitales. Laura permanecía en silencio, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tengo derecho a saber dónde pasa el tiempo mi mujer, dijo Sergio. Eres un paranoico, cortó Carmen. Y si no paras, perderás a la familia. Mamá, por favor, pidió Laura en voz baja. No hace falta así. ¿Y cómo hace falta? Carmen se volvió hacia su hija. Si te ha atormentado con sus sospechas. No te deja vivir normalmente. Sergio se levantó de la mesa. Voy con los niños. En el cuarto de los niños Paloma hacía los deberes y Alejandro leía algo en el teléfono. Papá, ¿por qué grita la abuela? Preguntó la hija. Los adultos resuelven asuntos. ¿Y mamá llora? Sergio se sentó junto a su hija. Paloma, dime la verdad. ¿Viene alguien a ver a mamá a casa cuando no estamos? La niña vaciló. No sé.
Paloma. Bueno, a veces viene un tío. Le trae flores a mamá. El corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tío? No sé cómo se llama. Alto, con traje. Guapo. ¿Viene a menudo? No mucho. Mamá decía que es su compañero. Sergio acarició la cabeza de su hija. Gracias por decir la verdad. Cuando volvió a la cocina, Carmen ya se iba. Espero que recapacites, le lanzó al despedirse. Si no, te arrepentirás. Laura acompañó a su madre hasta la puerta y volvió a la cocina con los ojos rojos. ¿Por qué interrogas a los niños? Preguntó. Paloma me lo contó ella misma sobre el tío con flores. Es un compañero. A veces viene por asuntos de trabajo. ¿Con flores? En mi cumpleaños trajo un ramo. De parte de todo el equipo. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Laura vaciló. El mes pasado. Tu cumpleaños es en marzo. Me refería a la fiesta profesional. Mentira tras mentira. Cada explicación generaba nuevas preguntas. Al día siguiente Alejandro llegó a casa del colegio agitado. Papá, encontré por casualidad un teléfono en el bolso de mamá. Le enseñó una foto a su padre. Pequeño, barato, claramente de modelo viejo. Este no es el teléfono de mamá, dijo Sergio. Yo también pensé eso. Intenté encenderlo, pero tiene contraseña. ¿Dónde exactamente lo encontraste? En el bolsillo lateral del bolso. Estaba envuelto en un pañuelo. ¿Para qué necesitaba Laura un segundo teléfono? ¿Y por qué lo escondía? Papá, ¿pasa algo? Preguntó Alejandro. No sé, hijo. Aún no lo sé. Pero estaba casi seguro de que ese teléfono era la clave de todos los misterios. Solo quedaba encontrar la manera de desbloquearlo. Esa noche en la cena Laura estuvo especialmente cariñosa. Se interesó por el trabajo de su marido, preguntó a los niños sobre el colegio, bromeó. Pero Sergio no podía quitarse la sensación de que todo era teatro. Cuando su mujer se fue a duchar, revisó rápidamente su teléfono principal. No había mensajes nuevos. Y en algún lugar de su bolso había un segundo teléfono con todos los secretos reales. El segundo teléfono desapareció del bolso de Laura 2 días después. Sergio revisó todos los bolsillos, todos los compartimentos, nada. Su mujer o había trasladado el dispositivo a otro lugar o se había deshecho de él completamente. El miércoles por la noche intentó seguirla después del trabajo. Se puso a la salida de la clínica, esperó su coche y fue tras él, manteniéndose a una distancia segura. Pero a los 10 minutos comprendió que Laura le había visto. Empezó a hacer maniobras extrañas, giraba sin motivo, se paraba en el semáforo en rojo más tiempo del necesario, cambiaba de carril varias veces. Por el retrovisor miraba constantemente. En uno de los giros Laura giró bruscamente al patio de un edificio residencial, pasó por el arco y salió por el otro lado de la manzana. Sergio la perdió de vista y con una maldición dio la vuelta para ir a casa. El jueves la imagen se repitió. Solo que esta vez su mujer no solo se escapaba de la persecución, claramente comprobaba si la seguían. Hacía círculos, volvía atrás, se paraba en lugares inesperados. Profesionalmente, como si tuviera experiencia en este tipo de juegos. ¿De dónde sabe estos trucos? Reflexionaba Sergio, sentado en el coche junto a casa. Una mujer normal no debería dominar técnicas de contravigilancia. El viernes por la mañana, cuando Laura se preparaba para ir al trabajo, notó que rebuscaba en el bolso más tiempo de lo habitual. Expresión tensa, movimientos nerviosos. ¿Has perdido algo? Preguntó él. El teléfono se ha perdido no sé dónde, respondió sin levantar los ojos. Ahí está, Sergio señaló la mesa, donde estaba su smartphone habitual. Ese no. He perdido el del trabajo. ¿Y para qué necesitas el teléfono del trabajo en casa? Laura se quedó inmóvil un segundo, luego se irguió bruscamente. ¿Y a ti qué te importa? ¿Ahora controlas cada paso mío? En la voz sonaba agresividad que antes no había. Solo pregunté. Tú no solo preguntas. Interrogas. Como un inspector o algo así. Cogió el bolso y se dirigió hacia la salida, pero en el umbral se volvió. Y deja de seguirme. Lo veo todo. La puerta se cerró con tal fuerza que temblaron los cristales de las ventanas. A mediodía Laura llamó. He comprado un teléfono del trabajo nuevo.
El viejo, por lo visto, me lo robaron en el vestuario. Entiendo. Y otra cosa. Si no dejas tus juegos de espía, habrá consecuencias serias. ¿Qué consecuencias? Ya lo verás. Colgó, dejando a su marido con una sensación desagradable de amenaza. Esa noche Laura volvió a casa a las 8, pero se comportaba de forma extraña. De vez en cuando miraba por la ventana, comprobaba las cerraduras de la puerta, hablaba de forma entrecortada y nerviosa. Durante la cena preguntó varias veces a su marido sobre el trabajo, sobre los planes para el fin de semana, sobre viajes de trabajo. ¿Vas a tener viajes pronto? Preguntó como quien no quiere la cosa. Posiblemente. ¿Por qué? Pues nada, curiosidad. ¿Sueles avisar con antelación? Normalmente sí. El sábado por la mañana Sergio había madurado un plan. En el desayuno dijo: mañana me voy de viaje de trabajo. A la región vecina, con los socios. 3 días. Laura levantó la cabeza del plato. ¿Mucho tiempo? Vuelvo el miércoles por la noche. Entiendo. Intentó parecer indiferente, pero Sergio notó cómo brillaron sus ojos. ¿Y los niños? ¿Me los dejas a mí? Si no puedes, pide ayuda a tu madre. Podré. El domingo por la noche Sergio empaquetó ostentosamente la maleta, la puso en el coche y se fue de casa. Pero en lugar del camino a la estación se dirigió a casa de su amigo Miguel, que vivía en el barrio vecino. ¿Puedo quedarme a dormir un par de días? Pidió. Problemas familiares. Por supuesto, aceptó Miguel, sin hacer preguntas innecesarias. El lunes por la mañana Sergio cogió el coche de su amigo, un viejo Seat, en el que nadie le reconocería, y fue a casa. Aparcó en el patio vecino, desde donde se veía su aparcamiento. A las 9:30 salió Laura del portal. No tenía el aspecto habitual, en lugar del traje de trabajo llevaba un vestido ligero, zapatos de tacón, maquillaje más intenso de lo normal. Claramente no era atuendo para trabajar en una clínica médica. Se subió al coche y fue no hacia la clínica, sino en dirección opuesta. Sergio la siguió, manteniéndose a la máxima distancia. El camino llevaba a una urbanización de lujo en las afueras de la ciudad. Chalets tras vallas altas, césped cuidado, coches caros en los patios. Claramente no el barrio donde podían vivir conocidos de Laura con su sueldo. Su mujer se detuvo ante la verja de una de las casas. La casa era de 2 plantas, moderna, con ventanas panorámicas. La verja se abrió automáticamente, significa que la esperaban. Sergio aparcó a 200 metros y sacó unos prismáticos de la guantera. A través del cristal de la primera planta se veía movimiento, siluetas de personas, pero no se podían distinguir los rostros. Estuvo en la emboscada media hora. En la ventana del salón pasaban 2 figuras, femenina y masculina. El hombre era alto, de hombros anchos, se movía con seguridad. En un momento se acercó a la ventana y Sergio pudo distinguir el perfil, nariz característica, pelo oscuro. Unos 40 años, no más. Así que ahí está, pensó Sergio. Ese mismo tío de las flores. En la ventana del segundo piso también se encendió la luz. Las siluetas se trasladaron allí. Sergio comprendió que estaba viendo cómo su mujer iba al dormitorio con su amante y el estómago se le contrajo en espasmo. No podía quedarse sentado en el coche y simplemente observar. Necesitaba acercarse, ver el rostro de esa persona, saber quién era. Sergio salió del coche y caminó a lo largo de la valla. La casa estaba en una parcela grande, rodeada por todos lados de una alta cerca. Pero por la parte trasera la valla era más baja, por lo visto, aquí el límite de la parcela pasaba por un barranco. Saltó la cerca y se encontró en el jardín. Hasta la casa había unos 30 metros. Las ventanas del segundo piso brillaban con luz amarilla, pero las cortinas estaban corridas. Sergio empezó a acercarse cautelosamente a la casa, escondiéndose tras arbustos y árboles. El corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la urbanización. Llegó hasta la pared de la casa y se quedó inmóvil bajo la ventana del primer piso. Desde aquí se oía música, algo ligero, romántico. Y risas. La risa femenina de Laura. Se divierte, pensó con amargura. Es feliz. Sergio intentó mirar por la rendija entre las cortinas, pero en ese momento algo empezó a aullar. La alarma. Fuerte, penetrante, rompiendo el silencio de la urbanización.
Sensores de movimiento, comprendió y echó a correr. A sus espaldas se encendió la luz, se oyeron voces. Una voz masculina gritaba algo sobre comprobar el perímetro. Sergio corría hacia la valla sin ver el camino, tropezando. Saltó la cerca, llegó al coche y arrancó el motor. Las manos le temblaban tanto que apenas acertaba con los pedales. Solo después de alejarse varias manzanas se sintió a salvo. Se detuvo en el arcén e intentó recuperar la respiración. ¿Qué había averiguado? Prácticamente nada nuevo. Laura se encuentra con un hombre desconocido en una casa cara. Pasa tiempo con él mientras el marido supuestamente está de viaje. Son íntimos hasta el punto de que ella puede ir a verle a media mañana, en horario laboral. Pero ¿quién es esa persona? Seguía siendo un misterio. Sergio volvió a casa de Miguel y pasó todo el día atormentándose en la incertidumbre. Por la noche, a las 8:30, llamó Laura. ¿Cómo ha ido el viaje? ¿Cómo van las cosas? Bien. Mañana empezamos las negociaciones. Entiendo. ¿Dónde te has alojado? En un hotel. ¿Por qué? Pues nada, curiosidad. ¿Algo que transmitir a los niños? Diles que papá los quiere. Vale. Hasta luego. En su voz se oía satisfacción. Había creído que su marido realmente estaba de viaje. Significa que mañana iría otra vez con su amante. Pero ahora Sergio sabía dónde buscarlos. El martes por la mañana volvió a ocupar posición en la urbanización de lujo. Laura apareció a las 10:30. Esta vez iba vestida aún más provocativamente, vestido corto, tacones altos, maquillaje intenso. Estuvo en la casa hasta las 3 de la tarde. Cuando salía al coche, parecía satisfecha y relajada. Se arreglaba el pelo, sonreía para sí misma. Por la noche otra llamada. ¿Cómo van las cosas? ¿Las negociaciones marchan? Por ahora difícil. Los socios son testarudos. No pasa nada, tú puedes con ello. Eres muy inteligente. Palabras mentirosas de amor de una mujer mentirosa. Sergio se contuvo para no colgar. Mañana vuelvo, como había planeado. Bien. Te esperaremos. Pero el miércoles por la mañana Laura no fue con su amante. Sergio estuvo sentado en la urbanización hasta mediodía, pero no vio su coche. En cambio, hacia las 2 de la tarde ella le llamó. Sergio, ¿estás seguro de que estás de viaje? Por supuesto. ¿Por qué? Pues la vecina dice que te vio ayer en el patio. Pero le dije que se había equivocado. El corazón dio un vuelco. ¿Le habrían visto? La vecina probablemente confundió a alguien. Sí, yo también lo creo. Bueno, hasta luego. Pero en la voz de su mujer sonaba recelo. Sospechaba algo. Sergio volvió del falso viaje de trabajo el miércoles por la noche, como había prometido. En casa le recibieron como a un héroe, Paloma se le echó al cuello, Alejandro le contaba noticias, Laura puso la mesa de fiesta. Te he echado de menos, dijo su mujer, abrazándole en la cocina. 3 días sin ti es mucho. Pero en sus abrazos no había calor. Solo un ritual habitual, representado para los niños. Al día siguiente llamó Carmen. Sergio, tú y yo tenemos que hablar en serio, dijo la suegra con voz inusualmente suave. Ven a la casa de campo el sábado. Solo. ¿Y Laura? Laura se quedará en casa con los niños. Es una conversación entre nosotros. ¿Sobre qué? Sobre la familia. Sobre cómo salvar el matrimonio. Sergio se puso en guardia. Carmen nunca había mostrado interés por la psicología de las relaciones. Creo que necesitas ayuda, continuó la suegra. Conozco a una buena psicóloga familiar. Una mujer. Muy discreta. Te ayudará a resolver tus sospechas. ¿Mis sospechas? Bueno, claro. Laura me contó que te has vuelto, como decirlo, excesivamente suspicaz. Eso se puede arreglar. Lo principal es acudir a tiempo al especialista. Quieren declararme enfermo mental, comprendió Sergio. Sería un esquema elegante, si la mujer engaña, y el marido empieza a buscar la verdad, se le puede presentar como un paranoico que necesita tratamiento. Lo pensaré, dijo. No lo pienses mucho. Cuanto antes empieces a trabajar con la psicóloga, mejor. El viernes, cuando Carmen vino otra vez a ayudar con los niños, Sergio se decidió por un paso desesperado.
Con el pretexto de una reparación se metió en su coche e instaló una mini grabadora que había comprado en una tienda de artilugios de espionaje. El dispositivo podía grabar sonido durante 8 horas seguidas sin electricidad. Sergio la pegó en la parte interior del salpicadero, donde era imposible verla. El sábado por la mañana la suegra se fue, prometiendo volver por la noche. Sergio esperó a que desapareciera tras la esquina y encendió la aplicación en el teléfono. La grabadora funcionaba. Las primeras 2 horas de grabación contenían solo ruido del motor y radio. Pero luego Carmen llamó a alguien. ¿Laurita? Soy yo. Oye, él ha aceptado vernos el sábado. Pausa. No, aún no le he hablado de la psicóloga. Primero hay que prepararle. ¿Entiendes? Hay que pararlo. Sabe demasiado. El corazón de Sergio empezó a latir más rápido. Sí, entiendo que es arriesgado. ¿Pero qué hacer? Puede dirigirse a quien no debe. A un detective privado, por ejemplo. O algo peor. Pausa. Por supuesto, estoy de tu parte. Eres mi hija. Pero hay que ser más inteligente. Si él pide el divorcio, ¿qué conseguirás? La mitad del piso y la pensión alimenticia de un niño. ¿De un niño? Sergio escuchó más atentamente. Y si lo organizamos todo correctamente, lo conseguirás todo. El piso, los niños, y él aún tendrá que pagar manutención, además averiguaremos si tiene dineros. Lo principal es que parezca inadecuado. Pausa. Sí, la psicóloga ayudará. Tengo una conocida, por dinero hace cualquier certificado. Diagnóstico paranoide celoso y asunto arreglado. Sergio apagó la grabación. Las manos le temblaban. Planeaban declararle enfermo mental. Quitarle la patria potestad. Arrebatarle el piso y todo el dinero. ¿Pero qué significaba la frase sobre un niño? Por la noche Carmen volvió con bolsas de comida y una botella de vino. Bueno, ¿has pensado en la psicóloga? Preguntó, sirviendo vino en las copas. He pensado. ¿Y? Aún no estoy preparado. Es una lástima. La suegra bebió un sorbo de vino. Laura sufre mucho por tu comportamiento. Ayer lloró medianoche. ¿Por mi comportamiento? ¿Y por el de quién si no? Te comportas como un marido tirano. Sigues, sospechas, haces interrogatorios. Sergio guardó silencio. Que piense que su plan funciona. El domingo empezó lo que él esperaba. Laura llegó a casa de mal humor e inmediatamente se metió con niñedades. ¿Por qué no están lavados los platos? Le atacó a su marido. Los lavé por la mañana. Mal lavados. Mira este plato. Le puso bajo la nariz un plato completamente limpio. No veo suciedad. ¿No ves? La voz de Laura subió una octava. Aquí hay una mancha. Y aquí. Laura, cálmate. No me digas lo que tengo que hacer. Tiró el plato al fregadero. Se oyó el tintineo de la porcelana rota. Los niños asomaron la cabeza desde sus cuartos, asustados por los gritos. Ide a vuestros cuartos, dijo Sergio. Sí, ide. Secundó Laura. No vaya a ser que vuestro padre empiece a armar bronca. Yo no he armado bronca. ¿Cómo que no? Cogió una taza de la mesa y también la tiró al fregadero. Siempre descontento. Siempre controlando a todo el mundo. Sergio comprendió que había empezado. Un espectáculo calculado para los vecinos. Pero su mujer no sabía que se estaba grabando. Por si acaso Sergio encendió la grabación en el teléfono. Laura, deja de romper la vajilla. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Pegarme? Se le acercó muy cerca, los ojos ardían de rabia. Vamos, pégame. Como la vez pasada. ¿Qué vez pasada? Yo nunca te he tocado. Mientes. Cogió una sartén y la blandió. Todos los vecinos oyeron cómo me gritabas. La sartén cayó al suelo con estrépito. Laura inmediatamente se agarró la mejilla y gritó. Me duele. ¿Por qué me has pegado? No te he tocado. Mientes. Niños, vosotros lo habéis visto. Papá ha pegado a mamá. Pero los niños estaban en sus cuartos y no habían visto nada. 10 minutos después llamaron a la puerta. Un policía local y su compañero estaban en el umbral con caras serias. Ha llegado una señal de conflicto familiar, dijo el local.
¿Podemos entrar? Por supuesto. Sergio dejó pasar a los policías al piso. Laura estaba sentada en la cocina con la mejilla roja, representando a la víctima. Me ha pegado, dijo con voz temblorosa. Miren, por favor. ¿Dónde están los niños? Preguntó el policía. En los cuartos. Se han asustado. El policía examinó la cocina, la vajilla rota, la sartén caída. ¿Ha levantado la mano a su mujer? Se dirigió a Sergio. No. Ella misma ha roto la vajilla y se ha pegado a sí misma. Miente más. Gritó Laura. Los vecinos lo han oído todo. ¿Y qué han oído exactamente los vecinos? Precisó el policía. Gritos, estrépito, yo pedía ayuda. Bien. Preguntaremos a los vecinos y a los niños. Los policías hablaron con Alejandro y Paloma. Los niños negaban desconcertados con la cabeza, no habían visto nada. Estaban sentados en los cuartos con auriculares. Después el policía recorrió los vecinos. Volvió media hora después. La vecina de abajo efectivamente oyó gritos y estrépito. Pero si alguien vio agresión física, no está claro. Tengo grabación de video, dijo Sergio. ¿Qué grabación? En el teléfono. Encendí la cámara cuando mi mujer empezó el escándalo. Enseñó a los policías el video. Se veía claramente cómo Laura tiraba la vajilla, blandía la sartén, y luego se agarraba la mejilla y acusaba a su marido del golpe. Interesante, alargó el policía. ¿Resulta que es una puesta en escena? Laura palideció. Es un montaje. Ha falsificado la grabación. Gritó Laura con voz temblorosa. ¿En el teléfono? ¿En 10 minutos? El policía meneó la cabeza. Poco probable. Redactaron un protocolo. No arrestaron a nadie, no había delito. Pero el policía local se quedó descontento. No necesitamos líos familiares, les advirtió. La próxima vez arreglen sus asuntos sin la policía. Después de que se fueran los policías, Laura se encerró en el dormitorio. Sergio se quedó en la cocina, recogiendo los trozos de la vajilla rota. Intentaron tenderme una trampa, pensaba. Declararme un tirano doméstico. Y luego, enfermo mental. Un esquema elegante. Pero el plan había fracasado. Él tenía pruebas de la puesta en escena. Y lo principal, ahora sabía que su mujer era capaz de todo. Solo quedaba entender quién era esa persona por la que ella estaba destruyendo la familia. Ese mismo amante del chalet de lujo. ¿Quién era? ¿Y por qué Laura estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una relación con él? Las respuestas a estas preguntas debían aparecer muy pronto. Sergio sentía que el desenlace estaba cerca. El lunes por la mañana, durante el desayuno, Laura anunció. Mañana me voy a un seminario. De formación continua. 3 días. Sergio levantó la cabeza del periódico. ¿A dónde? A un balneario en las afueras de la ciudad. Diego ha organizado formación externa para todo el personal médico. Otra vez ese Diego. Sergio asintió. Entiendo. ¿Y los niños? Mamá ayudará. Ya ha aceptado quedarse con ellos. Qué conveniente. Todos los detalles pensados de antemano. ¿En qué balneario? Pinar Verde. Laura dijo el nombre sin vacilar. Allí hay buenas condiciones para seminarios. Por la noche hizo la maleta. Con cuidado, meticulosamente, claramente no eran cosas de trabajo. Lencería bonita, vestidos caros, zapatos de tacón. No el guardarropa que se necesita para un seminario médico. Formación seria, observó Sergio, mirando sus preparativos. Allí habrá actos oficiales. Hay que tener buena presencia. Por la mañana Carmen apareció con una gran bolsa y la preocupación habitual en la voz. Laurita, no te preocupes. Yo me haré cargo de todo. Vete tranquila. Madre e hija se abrazaron en el umbral. Demasiado tiempo, demasiado emotivamente. Como si se despidieran antes de un viaje peligroso. Mamá estará en casa, dijo Laura a los niños. Hacedla caso. ¿Y cuándo vuelves? Preguntó Paloma. El jueves por la noche. Sergio acompañó a su mujer hasta el coche. Ella le besó de despedida, formalmente, deprisa. Nos vemos en 3 días. Que vaya bien el seminario. Laura se fue.
Sergio esperó media hora y también se subió al coche. Me voy al trabajo, informó a su suegra. Muy bien, cariño. Pero al trabajo no fue. Se dirigió al balneario Pinar Verde. El camino duró 40 minutos. El balneario resultó ser un gran edificio soviético rodeado de bosque de coníferas. En el aparcamiento había solo unos pocos coches, claramente no parecía el lugar donde se celebrara un gran seminario. Sergio entró en administración. Buenos días, ¿celebran aquí un seminario para médicos? ¿Qué seminario? Se extrañó la chica del mostrador. De formación continua. Lo organiza la clínica Medline. No tenemos ningún seminario. Solo huéspedes de vacaciones. Sergio salió del edificio con el corazón pesado. Laura había vuelto a mentir. Recordó el chalet de lujo donde la había visto antes. Fue allí. El camino hasta la urbanización duró 1 hora. Sergio aparcó en el lugar habitual y sacó los prismáticos. El coche de Laura no estaba en el patio. Estuvo en la emboscada hasta la noche. Nadie. Al día siguiente repitió el viaje. El resultado fue el mismo, la casa vacía, su mujer en ningún sitio. Quizás se han ido a otro lugar. Pensó. El miércoles por la mañana llamó Carmen. Sergio, ¿puedes pasarte por mi casa de campo? Necesito ayuda de hombre. Se ha estropeado el grifo. Ahora estoy en el trabajo. Ahora no hace falta, por la noche. De acuerdo, pasaré después del trabajo. La casa de campo de Carmen estaba en una zona de huertos a 20 kilómetros de la ciudad. Una modesta casita de madera con porche, huerto, invernadero. Una típica casa de campo de jubilada. Sergio llegó a las 6:30. Carmen no estaba, pero la puerta resultó estar abierta. Carmen. Gritó. Nadie respondió. Pasó por el porche a la casa. En el salón había una botella de vino en la mesa y 2 copas. Una estaba vacía, la otra llena. En el sofá había una blusa de mujer. Sergio se quedó inmóvil. Se oían sonidos del dormitorio, voces bajas, risas. Se acercó a la puerta y miró por la rendija. Lo que vio le heló la sangre en las venas. En la cama estaba Laura. Hermosa, feliz. A su lado, un hombre. Alto, atlético, de unos 40 años. Pelo oscuro, facciones correctas. Diego Valverde Kravtsov. El jefe médico de la clínica donde trabajaba su mujer. Se besaban, reían, susurraban. Como amantes de mucho tiempo que se conocían de memoria. Algo estalló en la cabeza de Sergio. Rabia, dolor, humillación, todo se mezcló en una neblina roja. Irrumpió en la habitación. ¿Qué co? Kravtsov saltó de la cama, agarrando la sábana. Sergio. Laura gritó horrorizada. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué crees? Sergio entró en la habitación. Kravtsov intentaba ponerse los pantalones, pero las manos le temblaban. Sergio le agarró del hombro y le giró para verle la cara. Así que eres tú, murmuró entre dientes. Escuche, podemos hablar de todo, empezó Kravtsov. Sergio le golpeó con el puño en la cara. El golpe fue certero, fuerte, toda la rabia acumulada se volcó en un solo movimiento. Sergio, para. Laura saltó de la cama, tapándose con la sábana. Cállate, le soltó el marido sin volver la cabeza. Kravtsov intentó levantarse. Sergio le mandó de vuelta al suelo con una patada en la entrepierna. Vístete y lárgate de la casa, le dijo. Antes de que te mate. Es un malentendido, jadeaba Kravtsov. ¿Un malentendido? Sergio le agarró del pelo. ¿15 años tirándote a la mujer de otro es un malentendido? ¿Cómo sabes lo de 15 años? Exhaló Laura. Miriam Raro. Kravtsov se puso como pudo los pantalones y la camisa. Tenía la nariz hinchada, el ojo izquierdo se le estaba cerrando. Tenía un aspecto patético y ridículo. Fuera. Rugió Sergio. Kravtsov salió corriendo del dormitorio. Se oyeron pasos apresurados, la puerta de entrada dio un portazo. Sergio se quedó a solas con su mujer. Laura estaba sentada en la cama, envuelta en la sábana. Lloraba a lágrima viva. Sergio, esto no es lo que piensas, sollozaba. ¿Y qué pienso? Es casualidad. La primera vez. Simplemente nos dejamos llevar.
Mientes. No miento. Lo juro por los niños. Sergio se sentó en una silla frente a la cama. La rabia se iba enfriando poco a poco, dando paso a una fría cólera. 15 años, Laura. Lo sé todo. Ella se quedó inmóvil. ¿Qué sabes? Todo. Desde el principio del trabajo en la clínica. Cuando Paloma tenía 1 año. No. No es así. Entonces dime cómo fue realmente. Laura guardó silencio, secándose las lágrimas. En ese momento se oyó frenar un coche en el patio. Portazo, pasos rápidos por el porche. Laurita. ¿Qué pasa aquí? Carmen irrumpió en el dormitorio con un bate de béisbol en las manos. He visto cómo este animal ha pegado a Diego. Mamá, susurró Laura. Hijo de puta. Carmen blandió el bate. Ahora vas a ver. Sergio interceptó el bate en el aire, se lo quitó de las manos a su suegra y lo tiró a un rincón. Siéntate y cállate, le dijo en voz baja, pero de tal manera que Carmen se cortó. Tú no tienes derecho, balbuceó la vieja. Tengo derecho a saber la verdad sobre mi propia familia. Se volvió hacia Laura. ¿Cuántos años dura tu lío con Kravtsov? Su mujer guardó silencio. Contesta. Rugió Sergio. 14, susurró ella. 14 años. ¿Y Paloma? Laura se tapó la cara con las manos y rompió a llorar. ¿Paloma qué? Repitió él. Ella es hija suya. Las palabras cayeron en el silencio como piedras al agua. Sergio sintió como dentro se rompía todo, se hundía en el vacío. Paloma. Su pequeña Paloma, a la que había enseñado a andar, a leer, a la que compraba helados y protegía de todos los males. No era su hija. 14 años me has estado engañando, dijo con voz fría. Sergio, yo no quería. Simplemente pasó. ¿Pasó? Se levantó de la silla. ¿14 años de engaño pasaron por casualidad? Tú no lo entiendes. Diego es diferente. Es exitoso, interesante, inteligente. ¿Y yo qué? Tú eres buena persona, pero con él me siento viva. Cada palabra dolía como un cuchillo. Sergio comprendió que todo había terminado. El matrimonio, la familia, su vida anterior, todo se había derrumbado en un instante. Recoge, dijo cansado. Nos vamos a casa. ¿Y después? Después, el divorcio. Sergio, espera. Podemos arreglarlo todo. Romperé con Diego, empezaremos de nuevo. Es tarde. Salió del dormitorio, dejando que Laura se vistiera. En el porche fumaba Carmen. La cara de la vieja era malvada y obstinada. Así que lo sabías todo, dijo Sergio. ¿Y qué tenía que hacer? Mi hija es feliz con ese hombre. Tu hija está casada. Contigo nunca fue feliz. ¿Por qué no se divorció entonces? ¿Y de qué iba a vivir? ¿De su sueldo? Diego no se podía casar con ella, tenía mujer. ¿Y ahora puede? Ahora es libre. Hay una cosa que no entiendo, ¿por qué me mandasteis aquí a arreglar el grifo? Si no hubiera sido por vosotras, no los habría encontrado. Yo no tengo la culpa, si te dije que vinieras mañana. Entiendo. Así que todo iba hacia esto. El divorcio de Kravtsov, la preparación para un nuevo matrimonio. Y a Sergio le tocaba el papel del marido mentalmente enfermo al que se podía desplumar y tirar. Elegante. Casi perfecto. Casi. 5 años después, Sergio miraba por la ventanilla del avión las luces de la ciudad que se extendían abajo como una red de puntos amarillos. 5 años atrás se había ido de allí como un hombre destrozado con una maleta y un hijo de 17 años. Ahora volvía como propietario de una empresa de informática valorada en 200 millones. Papá, ¿estás nervioso? Preguntó Alejandro, sentado a su lado. En estos años su hijo se había estirado, se había hecho un hombre, había terminado la Universidad Complutense con matrícula de honor en informática. ¿Puedes no ir a la tumba? Iré yo solo. No, negó con la cabeza Sergio. Tengo que despedirme de la abuela como es debido. Su madre había muerto 3 meses atrás. Ictus, hospital, UCI, la historia habitual de una mujer de 70 años. Sergio había volado para el funeral, había estado 10 minutos ante el ataúd y había vuelto a marcharse.
Entonces no estaba preparado para el encuentro con el pasado. Ahora sí lo estaba. El hotel les recibió con servicio europeo y precios acordes. Sergio reservó una suite para dos, pidió que les sirvieran la cena en la habitación. Mañana por la mañana irían al cementerio, y por la noche volarían de vuelta a la capital. 2 días como máximo era lo que estaba dispuesto a pasar en esta ciudad. He estado buscando información, dijo Alejandro, sacando la tableta. ¿Quieres saber qué ha pasado con ellos? Cuenta. Kravtsov después del último escándalo perdió la licencia médica. Cerraron la clínica, se abrió una investigación por malversación de fondos. Su mujer pidió el divorcio, le quitó la mitad de los bienes. Se volvió alcohólico, los 2 últimos años trabaja de celador en el mismo hospital donde antes era jefe médico. Sergio asintió. Lo sabía, el detective privado le mandaba regularmente informes sobre la vida de su antigua familia. Carmen hace 2 años ingresó en una residencia de ancianos. Ictus, parálisis parcial. Laura no puede cuidarla, ella misma tiene problemas. ¿Qué problemas? Trabaja en un centro comercial. Alquila una habitación en un piso compartido. Paloma, Alejandro vaciló. Paloma C.A. El año pasado la detuvieron por hurto menor. Sergio se imaginó a la niña de 14 años que una vez le había llamado papá. Ahora tenía 19, y la vida la había roto igual que había roto a todos los demás. ¿Sabe que no soy su padre? Lo sabe. Su madre se lo contó después del divorcio. ¿Cómo se lo tomó? Mal, por lo que parece. Desde entonces empezaron sus problemas. Sergio apartó la copa de vino. La información sobre Paloma le dolía. Al fin y al cabo, 14 años había creído que era su hija. Por la mañana fueron al cementerio en un coche de alquiler. La tumba de su madre estaba en la parte vieja, entre abedules y álamos. Lápida modesta, reja estándar. Sergio puso un ramo de rosas blancas al pie y se quedó en silencio. Perdóname, dijo en voz baja. Seguramente debería haber venido antes. Alejandro estaba a su lado, sin romper el silencio. ¿Sergio? Se volvió al oír la voz conocida. A 10 metros de ellos estaba Laura. Envejecida, cansada, con un abrigo barato y botas gastadas. La cara demacrada, canas prematuras en el pelo. A los 39 años aparentaba todos los 50. Hola, dijo insegura. Yo, te he visto y he pensado. Sergio guardó silencio, contemplando a la mujer que una vez había sido su esposa. ¿Cómo estás? Continuó Laura. He oído que vives en la capital. Alejandro, ¿cómo has crecido? Qué guapo te has puesto. Su hijo asintió educadamente, pero con frialdad. Nosotros estamos bien, respondió Sergio. Ya sé que has triunfado. Empresario. En su voz sonaba nostalgia. Y yo, nosotras lo pasamos mal, Sergio. Se acercó un paso, y él vio cómo había cambiado su vida. El maquillaje barato no podía ocultar el cansancio y la desesperanza. Las manos encallecidas por el trabajo físico. Diego se ha vuelto completamente alcohólico. Ni siquiera me paga la pensión. Paloma se ha descarriado. Estoy sola con todo esto. Laura, la paró Sergio. Espera, déjame hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. He comprendido lo equivocada que estaba. Qué estupidez cometí. Éramos una buena familia, y yo lo destrocé todo. Sergio la miraba sin emoción. La pena que podría haber sentido 5 años atrás ya no venía. Los niños sufren, sollozaba Laura. Paloma pregunta por ti. Dice que fuiste el mejor padre. Se arrepiente de no haberse ido contigo entonces. Es tarde para pensar en eso. Sergio, quizás podríamos, bueno, no como marido y mujer, por supuesto, pero como familia. ¿Por los niños? Yo tengo familia. Puso la mano en el hombro de Alejandro. Mi hijo. Paloma también fue tu hija 14 años. Fue. Tiempo pasado. Laura lloró más fuerte. Su llanto era inconsolable, desesperado. El llanto de una mujer que había perdido todo y se había dado cuenta demasiado tarde. Perdóname, susurraba. Por favor, perdóname. Fui una idiota. Pensé que con Diego sería mejor, y resultó lo peor del mundo. Sergio sacó un sobre del bolsillo. ¿Qué es esto? Preguntó ella.
Dinero. Para el tratamiento de Paloma, si hace falta. Y para los estudios, si quiere estudiar una carrera. Laura cogió el sobre con manos temblorosas. Gracias, pero no es eso, no he venido por dinero. Lo sé. Pero no puedo ayudar de otra manera. Se volvió hacia la tumba y arregló las flores. Mamá siempre decía que cada uno recibe lo que se merece, dijo sin volverse. Ahora entiendo que tenía razón. Cuando se levantó, Laura seguía allí de pie, apretando el sobre. ¿Nunca me perdonarás?, preguntó en voz baja. Ya te he perdonado, respondió Sergio. Hace tiempo. Si no, no habría podido seguir viviendo. Entonces, ¿por qué? Perdonar no significa olvidar. Y no significa dar una segunda oportunidad. Vamos, hijo. Se dirigieron hacia la salida del cementerio. Laura se quedó junto a la tumba de su madre, pequeña, rota, con su dolor y sus arrepentimientos. Papá, ¿no te da pena?, preguntó Alejandro cuando se subieron al coche. Me da pena, reconoció Sergio. Pero no la suficiente para cambiar algo. Miró por el retrovisor. Laura seguía junto a la tumba, sin fuerzas para irse. Seguramente era su último vínculo con la vida anterior, cuando era una esposa y madre feliz. Sergio arrancó el motor y se alejó. La venganza se había cumplido sola, sin su participación. La mentira y la traición habían destruido a todos los que estaban involucrados en ellas. Kravtsov se había vuelto alcohólico y había degenerado. Carmen yacía paralizada en una residencia de ancianos. Laura se había convertido en una mujer de la limpieza y Paloma en una persona problemática sin futuro. Y él había construido una nueva vida. Exitosa, rica, llena de sentido. La justicia había triunfado de forma natural. Sin venganza, sin odio, sin deseo de causar dolor. Simplemente cada uno había recibido lo que se merecía.